Saludos cordiales, soy el abogado Roger Macas. En este video les explicaré qué es el currículum educativo, su avance histórico sobre los niveles de concreción curricular y cuál es mi perspectiva docente y en qué nivel de concreción curricular siento que estoy y cómo me desenvuelvo en base a eso. En primera instancia, es elemental especificar qué es el currículum educativo. El currículum educativo puede especificarse de distintas maneras. Por ejemplo, según el autor Stenhouse, lo especifica como una propuesta flexible basada en principios educativos. Desde mi punto de vista y desde mi opinión, lo siento y lo describo como una base para impulsar el método, los contenidos y la forma de enseñanza que se deben aplicar en cierto territorio y de cierta manera para los estudiantes. Es decir, un ejemplo claro es nuestro currículo vigente, el cual se aplica dentro del territorio ecuatoriano y dependiendo en qué nivel de educación estamos y para qué tipo de estudiantes. Al hablar del proceso histórico del currículo ecuatoriano, hay que especificar que este nació en 1996, influenciado por las reformas educativas globales. Este se caracterizó por ser obligatorio, fijo y hacer la educación memorística y aislada, asimismo por tener un contenido de conocimientos los cuales no beneficiaban al estudiante. Para finalizar, este falló debido a que no especificaba a los docentes cómo evaluar o cómo ejecutar las evaluaciones, asimismo que no contenía especificaciones técnicas de cómo aplicarse en bachillerato. Es así que en 2010 llegó la reforma curricular de este año. Esta fue un avance importante para la educación ecuatoriana, ya que aquí se aplican y nacen las destrezas con criterio de desempeño, ya que gracias a esta ya se pudo saber el tipo de conocimiento y qué sabían los estudiantes dependiendo su grado escolar o académico. Esta también falló debido a que tenía una carga laboral extremadamente grande. Por ejemplo, los docentes tenían muchos objetivos los cuales cumplir, pero limitado tiempo. Asimismo, en este currículum se caracteriza por tener ejes transversales basados en el summa causa, que en español significa el buen vivir, el cual fue el principio rector de dicho currículum. Para el 2016 llega otra reforma curricular, la cual fue conocida como el currículo de los niveles obligatorios. En esta reforma podemos ver un gran avance, ya que se desecha objetivos, conocimientos y otras cosas que eran muy irrelevantes y se conserva lo importante de los currículos anteriores. Asimismo, en este currículum se establece y se estructura los subniveles de educación, como por ejemplo preparatoria, elemental, media, superior y bachillerato. Asimismo, permite y se vuelve más flexible en base a la aplicación docente del currículum y se consolida el bachillerato general unificado. A finales del 2019 para allá el 2020, como todos conocemos, nació el COVID-19, lo cual dio un giro de 180 grados a la educación al transformarla de presencial a virtual. Y con ello también la educación ecuatoriana tuvo que actualizarse y actualizar su método de estudio y con ello su currículum educativo. Es así que nace el currículum priorizado para el COVID-19, el cual conservaba conocimientos y objetivos sumamente importantes y limitados para enseñar a los estudiantes y cómo poder trabajar los docentes, ya que al no existir presencialidad no se podía llevar a cabo los currículos anteriores, sino llevar a cabo una educación de calidad, así no sea muy larga. Para concluir tenemos al currículo priorizado del 2021, el cual nacen nuevas competencias, entre cuales conocemos comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales, las cuales son muy importantes en aquella época del 2021. Todo esto para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y mejorar su actor en la vida diaria. Con el paso del tiempo, hasta nuestro año 2026, se han añadido inserciones curriculares y actualizaciones los cuales benefician al sistema educativo ecuatoriano. Al hablar de los niveles de concreción curricular, podemos definir este como los pasos o las fases que tiene el proceso de currículo nacional para llegar al aula de clases o hacia los estudiantes. Estos se dividen en tres: macrocurricular, mesocurricular y microcurricular. Al hablar de macrocurricular podemos hacer referencia al currículum, el cual será aplicado a nivel nacional y nos da a conocer los distintos conocimientos y la forma en que vamos a impartir los conocimientos. Este fue creado por un conjunto de expertos en educación y tiene carácter descriptivo, es decir, que nos dice qué hacer y cómo actuar. Nos indica distintos tipos de objetivo, destrezas con criterios de desempeños, distintas formas de evaluación. También nos permite ser flexibles y añadir nuevas destrezas y objetivos. Posteriormente pasamos al nivel mesocurricular, el cual se trata dentro de la institución. Con respecto a este podemos hablar
de que se lo realiza dentro del colegio o la institución educativa, las autoridades y los docentes del mismo. Asimismo, que en esta se plasma la planificación curricular, PCI, y asimismo podemos decir que se plasma en la identidad pedagógica de la institución y también en la planificación curricular anual. Es decir, que con el respecto al primero PCI se especifica cuáles son los objetivos y destrezas que tendrá el colegio y qué tipo de estudiantes quiere crear dentro de 4 años, dentro de esos 4 años. Con respecto a la planificación del currículo anual, se refiere a qué impartirán los conocimientos y la educación que van a realizarse dicho año. Con respecto al nivel micro, este podemos definirlo como la aplicación del currículo nacional en el aula de educación, en el aula de estudiantes. Respecto a eso es nuestra forma de cómo el docente aplica el currículo nacional enseñando los conocimientos, de qué forma, cómo evalúa y cómo cumple los objetivos del currículo nacional y macro y mesocurricular. Pues el nivel de concreción curricular en el que me siento es el nivel microcurricular, pues depende de mí como docente ejecutar la enseñanza y trabajar con mis estudiantes. ¿Cómo hago esto? Yo trabajo mis clases no solo haciéndolas de lectura, sino que también fomento la participación del estudiante en nuevas formas de enseñanza, como por ejemplo, si leemos un tema, hago participar a los estudiantes como lluvia de idea e incluso debates en donde divido a la clase en grupos. Cada grupo debe dar su punto de vista y por qué lo considera así. Asimismo, adapto mis clases dependiendo la necesidad del estudiante. Un ejemplo es que si tengo un estudiante con discapacidad o con cierto grado de complejidad para aprender, crea una nueva forma de enseñanza, de participación en la que el estudiante pueda comprender el tema y aprenderlo. O ya sea así, en evaluaciones. Si una evaluación está muy complicada para dicho estudiante que tiene una complejidad al momento de ejecutar la evaluación, puedo crear un nuevo examen con preguntas un poco más fáciles, pero sin desviar el objetivo general del tema o el objetivo que quiero que aprenda. Siento que me desenvuelvo con mayor facilidad en este nivel curricular, ya que depende de mí cómo hacer mi clase, cómo flexibilizar. Aquí tomo de base el currículo nacional y lo elaboro a mi manera para poder ejecutarlo de mi manera y poder trabajar correctamente y más fácilmente. Gracias a mis formas de enseñanza, creo oportuno que cumplo con los otros dos niveles de concreción curricular, ya que aplico los objetivos generales del currículo nacional, cumplo con los objetivos y destrezas de la institución y finalmente creo estudiantes críticos y subjetivos y cumplo con las competencias del currículum priorizado. Para terminar, algunos factores negativos que he observado al momento de aplicar mi planificación de clase es que me he encontrado con estudiantes los cuales vienen de años pasados con vacíos educativos, los cuales me toca completar para posteriormente explicar el tema que me correspondía. Gracias a eso he perdido mucho tiempo y el cual me hubiese sido muy útil. Otra tensión que he observado es la de ejecutar correctamente los objetivos del colegio. Por ejemplo, si el colegio quiere que terminemos dichos módulos en cierto tiempo, no me permite explicar temas que son muy importantes para el estudiante a mi manera y correctamente, sino dar un análisis rápido por ellos. Para finalizar, puedo decir que otra tensión que he observado dentro de mi área de clase es que no puedo ejecutar de correcta forma una competencia, específicamente la competencia tecnológica, ya que no cuento con las herramientas necesarias para ejecutarla, no cuento con herramientas tecnológicas para fomentar la educación en mis estudiantes. ¿Qué cambiaría con respecto a mi planificación? Trataría de seguir mejorando mis clases, flexibilizando el currículo nacional, haciendo que mis clases sean más participativas, cumpliendo con todas las competencias que me da de base el currículo nacional, asimismo despertando el interés de mis estudiantes al hacer mis clases más interactivas, interesantes, participativas e implementaría el aprendizaje basado en proyectos. Finalmente también buscaría nivelar de forma rápida los vacíos de los estudiantes para poder tener en cuenta y aprender los temas actuales y correspondientes de mi área. Para resumir el currículo nacional podemos comprenderlo como un documento base, el cual contiene estructuradamente los conocimientos y la forma de enseñanza que podemos usar a nivel nacional. Este ha tenido grandes avances de pasar de ser muy rígido y riguroso a un currículo flexible que nos permite adaptar de correcta forma la educación a nuestra manera, teniendo en cuenta también el contorno social en el que viven nuestros estudiantes.